Bueno, ahora que tengo mi cafetillo y mi gorra bien puesta, vamos a analizar a este hombre o monstruo, como queráis llamarlo, como queráis denominarlo o catalogarlo, porque esta persona, la verdad es que siempre que levanta un movimiento olímpico, siempre que hace un snatch o un clean and jerk, parece que lo revienta. Y esta es una consideración que hay que tener en cuenta. Cada vez que este hombre sale a la tarima, sube el pan. Yo no sé qué hace, pero sube el pan. Esto es importante y, sobre todo, quiero que veáis la complejidad de hacer esto cada vez que él sube a la tarima. ¿Vosotros pensáis que año a año romper récords y, sobre todo, subir o mantener esas marcas tan altas es algo que todo el mundo pudiera hacer? Pues no, la verdad. Muy pocos atletas lo han hecho a lo largo de la historia, pero esta persona en concreto lo puede hacer. Esta persona es de Georgia, es de Georgia, y la verdad, para mí no es de las personas que tienen una mejor técnica, pero siempre levanta y tiene un ratio de fallos muy bajo, es decir, casi nunca falla, siempre mete la barra donde la tiene que meter, siempre por encima de su cabeza, y sí que es cierto que la técnica pues no es la mejor, pero ahí está, le funciona. Por lo tanto, nosotros, chitón. Así que lo que voy a hacer es analizar el movimiento del snatch, 225 kilos, y he de decir que este movimiento fue en 2021 en el Campeonato del Mundo. Lo vamos a ver a 4K y voy a hacer el análisis más profundo que me permita hacer este vídeo. Es decir, tal y como está grabado este vídeo, si no habéis visto el de Lidia Valentín, pues es el mismo formato. A mí lo que me vendría mejor sería un plano totalmente sagital, totalmente de perfil, para poder ver el traqueo de la barra y así sacar otras conclusiones que son mucho mejores, ¿vale? Pero lo vamos a hacer de forma visual. Así que nada, vamos a ello. Perfecto. Perfecto, maravilloso. Algún día levantaremos así. Bien, hemos visto el levantamiento, pero también hemos visto los otros levantamientos que previamente hizo, que no aparecían al principio. Solo voy a analizar el de 225, que es el peso más grande, pero me he dado cuenta de una cosa importante, y es sumamente importante esto.
Porque hay mucha gente que a medida que se le cambia el peso y se le va subiendo, la técnica va cambiando. Pero en esta persona, como digo, siempre levanta igual y siempre parece ser que la barra le caiga en el mismo sitio. Es como si fuera magia. Pero no es magia, es ciencia, es biomecánica. Y si os habéis dado cuenta, si os habéis fijado en las ciertas articulaciones, siempre todas las articulaciones, en función de, bueno, independientemente de los kilos que lleve, siempre actúan igual. Siempre. Cuando tienes 20 kilos, solamente la barra, actúas igual que como si tuvieras 120. Esto es importante, porque realmente no debería de cambiar o fluctuar nada. Cuando fluctúa algo de tu técnica es porque algo está pasando, o bien porque hay ciertos miedos, hay ciertos bloqueos en ciertos rangos del movimiento, por ejemplo, en el contacto de la cadera, o cuando vamos a saltar y nos vamos a colar, porque como tenemos más peso, pues tenemos miedo. Todo esto es algo a tener en cuenta. Y como digo, no debería pasar. Si queremos que todos los movimientos sean exitosos, deberíamos de siempre actuar igual, tanto si tienes 20 kilos como si tienes 60, 80, 90 o 220. En este caso, esta persona tiene una técnica totalmente automatizada y eso es algo que siempre hay que conseguir, independientemente del peso que tengamos en la barra. Cuando tengamos todo esto trabajado, podemos empezar a fluctuar con el peso y podemos hacer barbaridades como esta. Otro punto fundamental para ver cómo fluctúa la técnica y por qué está saliendo mal el movimiento olímpico y qué nos está pasando, porque hay muchas veces que nos frustramos y no sabemos qué está pasando con la técnica. Y puede ser que la técnica esté bien, más o menos, pero seguramente hay un déficit de fuerza en ciertas fases, o la aplicación de fuerza por el segmento corporal no esté bien. Por ejemplo, si tienes que hacer un snatch y tienes que saltar con la barra, puede ser que estés ejerciendo demasiada fuerza para tirar de la barra, pero no tienes que hacer eso, tienes que involucrar más a los cuádriceps. Si ves que necesitas involucrar a los bíceps, puede ser porque no puedas darle más caña a los cuádriceps y los cuádriceps no te estén ayudando como sí que deberían. Por lo tanto, tu objetivo ahora mismo no es hacer más snatches porque sí, o no, estírate, que tienes que estirarte más porque hay que estirarse. Esa es la frase mítica que se suele decir, pero no está bien dicha, porque puede ser que esa persona tenga un déficit en ese rango de movimiento y un déficit de aplicación de fuerza justamente en ese salto. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer con esa persona sería, por ejemplo, más sentadillas y más entrenamiento pliométrico. Así que esa es una consideración fundamental. Voy a empezar con la posición del asa en este momento. Está ahí bien sentado, con esos hombros por encima de la barra, con los codos totalmente bloqueados o los brazos extendidos. Los pies están totalmente contactando con el suelo y el hook grip, que acordaos es el índice y el corazón bien puestos. Quiero que os fijéis en las piernas y en los muslos, en la distancia que tiene el fémur con respecto a la tibia y el peroné. Y fijaos la distancia que hay entre la tibia y la rodilla. También es cierto que con el plano que tenemos, visualmente pues no podemos juzgar mucho las proporciones de sus segmentos corporales del tren inferior, pero sí que vemos que hay una proporcionalidad entre el fémur y la tibia y el peroné. Después hay algo que tengo que comentar y es esa barriga. Es esa barriga que tiene que meter entre las dos piernas, por lo tanto tiene que abrir mucho las rodillas y por eso también creo que el agarre que tiene es bastante amplio. La posición de los pies creo que es bastante neutra, a pesar de ello. Creo que sí que es cierto que va marcando como un poco las 5 y 5, pero no lo sé. Luego el pecho está bien, está alto, mirada hacia el frente y como hemos visto en el vídeo de Lidia, Lhasa realmente no pone mucho énfasis en ese reflejo tónico del cuello. Lo vais a ver. Bien, lo que acaba de hacer es una ascensión o es un ascenso bastante controlado, bastante compacto. No hay ninguna articulación que tú veas que se eleve más rápido que otra, es decir, todo ha ido
la cadera y la extensión de las rodillas han ido parejas, y eso es una de las cosas que tenemos que buscar siempre. Hay muchas veces que por salir muy rápido, porque tenemos un peso muy grande, elevamos muy rápido la cadera. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos eso, el pecho se nos va directamente a mirar hacia el suelo. Y cuando queremos corregir esa posición, para obviamente poder dejar espacio a la barra, pues no nos da tiempo. No sé si esto se entiende, pero lo que tenemos que hacer es justamente esto: controlar la subida de la cadera con respecto a la extensión de rodillas. Si extendemos muchísimo la cadera, pues estamos haciéndolo mal, porque realmente nos estamos llevando las tibias por delante. Pero si extendemos muy rápido esas rodillas, lo que vamos a hacer es tener todo el tronco mirando hacia el suelo, y eso es algo que tampoco queremos. Por eso se tiene que ir en equilibrio con esas dos articulaciones. ¿Habéis visto que desde que pasa la venda hasta ahora, este momento, él no ha hecho ninguna extensión de cadera? Lo vuelvo a poner. Fijaos aquí. Sigue extendiendo, sigue extendiendo, sigue extendiendo, sigue extendiendo hasta aquí. Y aquí es cuando tiene que empezar a llevar ese tronco hacia atrás, pero sin que los pies dejen de contactar el suelo. ¿Ves? Lleva el tronco hacia atrás, esto es extensión de cadera, pero no ha hecho ninguna extensión de rodilla. Las rodillas se quedan como están, porque las voy a utilizar después, cuando vaya a saltar. Si las hubiera extendido, no tendría con qué saltar, y por lo tanto, las siguientes fases se verían perjudicadas. Aquí hace un contacto encima de sus genitales, obviamente, y esta zona de contacto tiene que ser tal y como está él ahora mismo. Si él hubiera extendido demasiado la cadera, seguramente se haría daño en el hueso púbico. Y eso es algo que pasa cuando tenemos el talón demasiado alto en esta posición. ¿El talón tiene que salir? Sí, el talón tiene que salir después, cuando la barra salga. Pero ahora mismo el talón tiene que estar lo más apoyado que pueda en el suelo. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que tenemos de salvaguardar ese hueso púbico y esos genitales y no hacernos daño. Si te haces daño es porque seguramente no tengas una flexión no tengas una flexión de cadera. Así que lo que tienes que hacer es mantener esa flexión de cadera un poquito y la flexión de rodillas. Cuando vayas a hacer el contacto, los hombros, como vemos aquí, sí que tienen que estar por encima de la cadera. Si trazamos una línea, tienen que estar por encima de la cadera y por encima del tobillo, haciendo como una línea recta, totalmente recta. De esa manera, lo que le vas a indicar todo el rato a la barra es que tenga que subir vertical. Si hay alguna articulación que no esté diciendo eso, que no esté reivindicando esa verticalidad, probablemente le des un componente horizontal a la barra. Ahora vemos como la barra contacta bien, estos hombros se echan para atrás y, como digo, aquí entra muy en juego la técnica personal del asa por culpa de ese barrigoncio. Y también vamos a ver cómo la barra choca con ese cinturón, que parece una tontería, pero no lo es. Estos talones, ahora mismo, yo, sinceramente, diría que deberían de estar todavía más abajo. Pero, como siempre digo, es un campeonato del mundo. Son 225 kilos. No lo puedes hacer perfecto. Bueno, él sí. Luego, ahora, sale la barra vertical. Él se tiene que echar muy hacia atrás para dejarle paso y hacer, que este obstáculo que tenemos aquí, pues que no le impida hacer un movimiento. Después, ese contacto con el cinturón le podría haber dificultado ese ascenso, o por lo menos que desconcentrado, pero Slasai es un campeón del mundo, así que no va a tener ese problema. Luego vemos ese salto, que no es un salto muy pronunciado, es un salto de 3 centímetros como mucho, y vemos que ahora sí que él tira de la barra en el aire para meterse debajo. Además, a pesar de toda esa
bueno, ese obstáculo que es la barriga, porque sí, es un obstáculo. La barra parece ser que va bastante vertical, así que bien. Y aquí contacta con los pies planos y recibe con los codos totalmente bloqueados y a la primera. Sí que es cierto que aquí se ha pasado un poco en ese tiro hacia atrás, por eso hay un pequeño reajuste. Y la overhead squat.